Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Infinitas gracias por darle clic a este video. Yo soy Lupita por si aún no me conocen. Tengo los apuntes ya listos en mi libreta, ya que yo soy de ese tipo de personas que se desvía bastante del tema. Vamos a empezar con que todo comenzó el 30 de enero del 2020. Resulta que en esa noche yo me dormí normal. Para esto ya tenía 2 semanas que me habían dado incapacidad en mi trabajo. Entonces creo que me fui yo de incapacidad como un 17. Entonces ya aquí era como un 30 de enero. Ya llevaba unos 15 días aproximadamente de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esa noche 30 de enero yo me acuesto normal y aproximadamente como eso de las 12 de la noche me empiezan a dar dolorcitos, que son dolores que empiezan como desde la parte de atrás de la cadera y te rodea de todo, como si fuera un cinturón llegando hasta el vientre. Es como, pues sí, es prácticamente como un cinturón que abarca desde la cadera hasta terminar en el vientre o en la panza en este caso. Entonces me dieron esas contracciones a las 12 de la noche y ya me pasaban cada 5 minutos, pero me pasaban como que muy leve. De hecho desperté porque yo empecé a sentir esas contracciones y yo la verdad ya estaba como que muy al pendiente de cualquier movimiento que pudiera pasar o cualquier cosa que yo pudiera sentir en mi cuerpo. Entonces esas contracciones del 30 de enero duraron aproximadamente como 2 horas, ya eran las 2 de la mañana y no se me quitaban. Eran como cada 5 minutos porque las estuve checando con mi celular, pero no era un dolor insoportable, de hecho como que era algo leve pero que ahí seguía. Ya eran las 2 de la mañana y yo quería despertar a Robertico, pero me calmé, me tranquilicé y después me fui dando cuenta que poco a poco se me fueron como que quitando o desvaneciendo esas contracciones, y es ahí donde me di cuenta que eran contracciones de Braxton Hit o algo así se le llaman, disculpen si lo pronuncio mal, pero son básicamente ejercicios que hace tu mismo cuerpo para ya prepararte para ese momento. Entonces son como que movimientos de ejercicios para el momento del parto. El 31 de enero del 2020 fui con una doctora a las 8 de la mañana porque yo le conté a Robertico en la mañana que me desperté, le dije lo que había sucedido, que había tenido esas contracciones. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos con la doctora. Esta era una doctora particular. Entonces, cuando llegamos con la doctora, me hizo el favor de revisarme cuánto de dilatación tenía y me dijo que llevaba 1 centímetro de dilatación, o sea que ya era cosa de horas para conocer a mi bebé. Recuerdo que después de pasar con la doctora fuimos a Bodega Aurrerá para comprar como que las últimas cositas que nos hacían falta, ya que pues yo no había comprado toalla, shampoo. Recuerdo que también pasamos a comprar como snack porque nosotros teníamos la idea que nos íbamos a ir a Acapulco, ya que yo tenía IMSS por parte de mi seguro, perdón, por parte de mi trabajo. Entonces esa fue mi idea. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues llévate unas galletitas, llévate unos snacks para que ya no tengas que salir por si algo se te llega a antojar del hospital y cruzar la carretera o en máquinas expendedoras que la verdad son muy caras. Entonces pues eso fue lo que hicimos. Ese mismo día 31 de enero del 2020 tenía una cita en la tarde que ya estaba programada desde semanas atrás. Recuerdo que mi cita fue a las 6 de la tarde, me acompañó Robertico, entonces él salió de trabajar y nos fuimos al IMSS. Una vez ya estando en el IMSS, le conté al doctor que yo ya había ido con una doctora que me había checado y que me había dicho que ya tenía 1 centímetro de dilatación. Entonces él me dijo que me acostara en la camilla, yo me acosté y me empezó a revisar y me dijo que tenía 2 centímetros de dilatación. Cuando yo fui con la doctora eran aproximadamente como a las 7 u 8 de la mañana, no recuerdo bien, y para cuando yo tuve la cita con el doctor del IMSS ya eran las 6 de la tarde. Así que habían pasado aproximadamente casi 12 horas y solamente llevaba otro centímetro más de dilatación, porque el doctor me dijo que llevaba 2 centímetros de dilatación, pero que el bebé ya estaba acomodado, pero que todavía me faltaban varias horas. Salimos de la cita, como ya el doctor ya se dio cuenta que ya era pues cosa de horas para ya estar en labor, bueno, de hecho ya estaba en labor de parto, sino que ya eran cosa de horas para que el bebé ya naciera. Me dio todos los documentos que yo iba a necesitar para llevármelos a la clínica de Acapulco de Liz. Recuerdo que en esa tarde regresamos a la casa y pues pasé a contarle a mi mamá que ya faltaban horas, que ya tenía 2 centímetros de dilatación. Entonces recuerdo pues que ella me dijo que me calmara, que no estuviera alterada ni nada. Realmente yo no estaba ni alterada ni nada. Entonces recuerdo que ella nos dio de cenar
pescado frito con ensalada. La verdad, no sé por qué, pero esa comida se me hizo como que muy riquísima, muy deliciosa, la disfruté bastante, pero también mientras comía iba pensando así como de... prepárate para el dolor, prepárate para lo que va a venir. Después de cenar en la casa de mi mamá, ya nos regresamos a la casa, nos pusimos a ver tele, estábamos viendo un programa. Entonces, recuerdo que Robertico se la pasó en la hamaca, yo me la pasé en el sillón y le dije, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Eran aproximadamente a las 7 de la tarde cuando yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir porque yo ya sabía que me iba a desvelar. Entonces él me dijo, sí, duérmete, y me dio sueño temprano, que la verdad es rara la ocasión que me da sueño muy temprano. Me dio sueño temprano, me dormí y aproximadamente como a las 8:40 me desperté. Seguí viendo tele con él, él estuvo obviamente despierto en todo momento, y a las 9 de la noche empezaron los dolorcitos, que eran como que muy sutiles, muy apenas y los alcanzaba a percibir, y eran igualmente desde la parte de atrás de la cadera hasta rodearme de tal forma que llegara hasta mi vientre o hasta mi pancita. Entonces prácticamente se hace como un cinturón, como que te va apretando de esta forma. Le comenté a él, digo, ¿sabes qué? Ya me empezaron los dolores. Entonces él me dijo así como de, ah, sí, está bien, pues tú tranquila y todo, ¿no? Y yo también, pues sí, yo estoy tranquila. Entonces, seguimos viendo tele, traté de ignorar, como yo creo que fue como protección para mí, traté de ignorar esos dolores, pero llegó un punto que yo ya no podía, o sea, ya lo sentía un poquito más y ya no era tan fácil como decir, ah, pues ya, no pasa nada, no. O sea, yo ya sabía que estaba en labor de parto, entonces me tenía que estar calmada. Así transcurrieron como desde las 9 hasta las 12 de la noche, y ya a las 12 de la noche llegan dolores más fuertes. Y me fui dando cuenta que las contracciones cada vez eran un poco más rápidas y más frecuentes. O sea, no duraba tanto tiempo entre, um, entre contracción y contracción. Como para este punto todavía mis dolores no eran tan fuertes, pero ya yo lo sentía, ya lo alcanzaba a sentir más. Recuerdo que Robertico yo veía como que me estaba acompañando, pero también como que se quedaba dormido, y recuerdo que yo le dije, si te quieres dormir, duérmete. Entonces recuerdo que él trató de dormirse y se dormía, pero al mismo rato se despertaba y así estaba. Posteriormente recuerdo que se hacen la 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana ya mis contracciones eran un poquito más fuertes. Yo ya tenía que levantarme y caminar para no sentir tanto las contracciones, para no sentir tanto las contracciones. para no sentir tanto las contracciones, los dolores, le vamos a decir, para no sentir tanto los dolores. Las que ya somos mamás sabemos que empiezan como de poquito a poquito. Entonces cuando yo sentía que ya me iba a venir una contracción, que me empezaba el dolor de poquito a poquito, yo lo que hacía era pararme y caminar, y me la pasé caminando y caminando en la casa, porque recordé un video donde decían que era muy importante que se mantuvieran en movimiento lo más, el tiempo que les fuera más posible, porque esto iba a ayudar a que tu bebé naciera muchísimo más rápido. Aproximadamente aquí las contracciones eran como cada 15 minutos o cada 10 minutos, entre 10 y 15 minutos más o menos. Eso era el tiempo en el que duraba de contracción en contracción. Posteriormente se hacen como la 1:30 o la 1:40, y para esto yo ya le dije a Robertico, ¿sabes qué? Ya tengo mis dolores más fuertes. Y él me dijo así como que, ¿ya quieres que nos vayamos a la casa de tu mamá para de ahí irnos al doctor? Y ya yo le dije, no, creo que todavía falta. Después de eso empecé a vomitar. Yo en mi embarazo solamente vomité una vez, y afortunadamente fue aquí en la casa. Entonces recuerdo que vomité, y ya fue cuando Robertico se asustó y dijo, ya vámonos a la casa de tu mamá. Yo la verdad no me sentía mal más que los dolores, pero o sea, físicamente algún otro malestar que yo tuviera no me sentía mal, solamente que vomité. Y pues yo, para no asustarlo, pues le dije, vamos.
Le hablamos a mi mamá y le dijimos, ya tengo los dolores más fuertes, ahorita voy a bajar para tu casa. Cuando íbamos bajando, vemos que vienen entre la oscuridad de las calles dos personas, que era mi mamá y que era mi papá, que mi papá traía algo así como que un palo o algo así por cualquier cosa, y mi mamá traía una sábana. Esa sábana me la dio para que me arropara. Entonces, llegamos a la casa de mi mamá y ya fue que me dijo que cómo te sientes, y ya pues yo le dije, no, pues tengo esto y esto y ya siento que son más fuertes. Entonces me dijo, sabes qué, trata de tranquilizarte porque yo creo que todavía te hace falta. Entonces ya recuerdo que cuando llegué a la casa de mi mamá ya los olores ya eran como que más intensos. Entonces cuando venía una contracción me tenía que levantar a caminar para no sentir tanto esa contracción. Recuerdo que después de esto ya eran aproximadamente como las, ¿qué será? 2:30 de la mañana, y me metí al baño a hacer pis porque me dieron ganas de hacer pis. Entonces, cuando yo hice pis, sentí como me salió algo caliente y me fijé en la taza y era el tapón mucoso. Es algo que, pues, no sé si a todas, soy muy sincera, no soy experta en este tema, pero sí es muy normal que te tenga que salir ese tapón mucoso, que es básicamente como un tapón, pero como muy alaitoso, muy mocosito, no sé cómo explicarte, como si saliera slime, es algo sensación así como un slime de tu cuerpo, que obviamente va acompañado pues con sangre y con esto. Y le dije a Robertico, ya se me cayó el tapón mucoso, entonces digo, yo creo que ya es cuestión de horas para pues ya, ¿verdad? Estar ahora sí como que en el punto del parto, en el momento del parto. Y ya en este momento ya los dolores eran, para mí ya eran como que muy fuertes, ya era muy muy fuerte. Para esto quiero decir que yo soy una persona que no tiene el umbral del dolor muy alto. Yo soy una persona que le duele tantito la cabeza y para mí ya es como si fuera el fin del mundo. Entonces soy una persona que no aguanta tanto dolor. Entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ya búscate un carro, vamos a llevarla con la doctora para que la revise. Yo creo que ya se va a aliviar. Y mi mamá ya estaba segura de, ya, es que ya se va a aliviar, es que ya se va a aliviar, ya le falta poco tiempo, a lo mejor lo va a tener aquí, entonces ya vámonos con la doctora. Mi mamá estaba como que muy así, como que no sabía si sí o si no, pero por si las dudas. Entonces recuerdo que mi papá llamó a un taxista. Llegó el taxista a la casa. Para esto se fue mi mamá, mi papá, Robertico con mi maleta y la maleta del bebé y los documentos que llevamos ahí por cualquier cosa. Llegamos a la casa de la doctora, le hablé por teléfono porque para esto yo ya le había pedido su número. Hablé a la doctora, me abrió la puerta y me dijo, pásate, te voy a checar. La doctora tiene su consultorio ahí mismo en la casa, pero la tiene en el segundo piso. Entonces tuve que subir escaleras, ahí va ayudándome mi mamá y Robertico a subir las escaleras, o creo que era mi mamá y mi papá. Sí, en la primera fue mi mamá y mi papá me ayudaron a subir las escaleras y Robertico iba con las dos mochilas. Me dijo la doctora de cómo te sientes. No, pues ya yo le fui diciendo cómo me sentía, le dije que ya se me había caído el tapón mucoso. Me preguntó que cada cuántos minutos tenía esas contracciones, y es que yo días antes había descargado una aplicación que te checaba las contracciones. Entonces al principio todo bien porque la aplicación consistía en que cuando te empezara una dilatación le pucharas a un botoncito rojo que estaba ahí para que la aplicación fuera midiendo cuánto tiempo duraba la contracción. Entonces no recuerdo bien cuánto me duraban a mí aproximadamente. Entonces recuerdo que yo empezaron las contracciones y le picaba el botoncito rojo, se me calmaban las contracciones y le picaba para parar. Entonces ahí fueron registrando todas mis contracciones, que tuve muchísimas contracciones, pero ya cuando el dolor es tan intenso ya te vale, me olvidé de la bendita aplicación, entonces ya no sabía ni cuánto ni qué, y ya le dije a la doctora, digo, pues es que no sé exactamente como que cuánto tiempo, digo, tenía una aplicación y ya la dejé de usar porque pues ya no puedo, digo, ya me duele bastante. Me revisa la doctora, me pide que me ponga en posición de mariposa, de los piecitos de mariposa. Pues me checa, ¿verdad? Y me dice, tienes 6 centímetros de dilatación. Para esto ya eran aproximadamente las 3 de la mañana. Y me dijo, tienes 6 centímetros de dilatación. Y yo me quedé así como, ¿qué? Digo, o sea que todavía me falta aguantar más dolor.
Soy muy sincera, en este momento sí me asusté porque yo dije, tengo que aguantar más dolor todavía, apenas van 6 centímetros, faltan 4 centímetros y me imagino que esos 4 centímetros son los más fuertes. Yo sí me asusté en ese momento, pero al mismo tiempo traté de tranquilizarme. Entonces recuerdo que la doctora nos dijo, si quieren estar aquí, aquí quédense, aquí pueden estar, pero tú no vas a dar a luz ahorita, vas a dar a luz aproximadamente como a las 8 de la mañana. Eso fue como que el cálculo que hizo la doctora, porque había comentado que cada contracción aproximadamente se dilataba, perdón, cada centímetro de dilatación se dilataba aproximadamente 2 horas. Entonces, me preguntaron, ¿te quieres quedar aquí o te quieres ir a la casa? Yo la verdad es que yo les dije que me quería regresar a la casa de mi mamá, ya que ahí me sentía pues un poco más cómoda y un poco más segura. Regresamos a la casa de mi mamá y ya los dolores ya me eran insoportables. Creo que en la casa de mi mamá tardamos aproximadamente otras 2 horas. Tenía que caminar y recuerdo que mi mamá me decía como de, te tienes que poner fuerte, hija, y que no sé qué. Y yo le decía que sí, realmente yo dentro de todo estaba tranquila, pero sí los dolores eran pues dolores que yo nunca antes había sentido en mi vida, eran dolores fuertes. En todo este momento que yo les digo que empezó mi labor de parto, yo recordé cada video que decían que cómo respirar cuando venga una contracción, qué es lo que tienes que hacer, cuál es el mejor consejo. Entonces traté de hacer todo lo que se me vino a la mente para, según yo, acelerar pues el parto, ¿verdad? Obviamente para esto mi familia estaba ahí conmigo acompañándome, nadie había dormido nada, ni mi esposo, ni mi mamá, ni mi papá, y tengo hermanos ahí en la casa de mi mamá, entonces creo que también a ellos no los pude dejar dormir. Y al día siguiente una hermana mía tenía que ir a estudiar, ya que ella estudiaba de manera sabatina. Entonces también a ella no la dejé dormir, pobre de mi hermana. Y tenía otra hermana que también no la dejaba dormir. Creo que en realidad no dejé dormir a nadie en esa noche. Una porque tenían la luz prendida y otra porque ya recuerdo que en ese momento, que eran aproximadamente como a las 5 de la mañana, ya me quejaba un poquito del dolor. Ya era como que ya era como que menos tolerable. Mi mamá vio mi dolor, vio mi sufrimiento y obviamente lo comprendió y me dijo, ¿ya quieres que te llevemos con la doctora? Yo sabía que esto no iba a solucionar nada, pero algo dentro de mí me desesperaba y me decía como que haz algo, es que tienes que hacer algo. Entonces le comenté a mi mamá que sí, que ya me llevara con la doctora. Para esto mi papá otra vez se movilizó y no había ningún taxi, así que mi papá agarró una Urban y esa Urban creo que iba a hacer un viaje a Acapulco. No sé cómo le hizo, no sé cómo, de dónde la sacó. Mi papá siempre es bien así en ese sentido, que si necesitamos algo sabemos que lo va a solucionar, aunque no sepamos ni de dónde ni cómo. Esa es una de las cosas buenas que tiene mi papá, porque mi papá no quería que Robertico se despegara de mí, entonces él le decía, tú no te preocupes, yo voy a buscar un taxi, voy a buscar lo que sea. El punto es que mi papá llegó con esa Urban. Vamos otra vez de regreso, mi papá, mi mamá, Robertico con las dos mochilas y yo nos fuimos a la combi. Recuerdo que ahí tuve como 2, 3 contracciones en la combi que ya no aguantaba y era muy incómodo estar sentada y con las contracciones, porque como les dije anteriormente, yo para tolerarlas un poquito caminaba y entonces ahí no podía caminar, entonces no me tocó de otra más que aguantarme. Realmente el trayecto de la casa de mi mami a la casa de la doctora no era tan largo, era aproximadamente como de unos 6 a unos 10 minutos más o menos, pero pues obviamente no íbamos a ir caminando en la madrugada por la carretera, ¿verdad? Y más con mis dolores. Llegamos a la casa de la doctora, le volví a marcar. Entonces realmente era muy difícil para mí tener las contracciones, está ahí toda mi familia reunida y yo estarle hablando a la doctora. La doctora estaba al pendiente, pasamos y en esta ocasión me ayudó a subir las escaleras mi mami y Robertico me ayudaron a subir las escaleras para llegar a su consultorio. Una vez llegando a su consultorio me revisó. Y para esto yo pensé que me iba a decir, no, pues ya tienes 9, o ya tienes tanto. No, tiene 7 centímetros de dilatación, o sea que nada más había pasado 1 centímetro de dilatación. Me dijo, ¿sabes qué? No te vas a aliviar ahorita, pero ya quédate aquí, si ya te quieres quedar, ya no te muevas. Yo te recomiendo que ahorita estés caminando, estés en movimiento y que tengas el apoyo de tu familia. Robertico y mi papá se quedaron afuera del consultorio y mi mamá estaba conmigo adentro en el cuarto acompañándome.
Realmente sí hay un punto en el que te llegas a desesperar porque ya quieres que se te quiten esos dolores, pero esos dolores no se te quitan y ni se te van a quitar hasta que el bebé nazca. Trataba de tranquilizarme y déjenme contarles que ya aproximadamente como la primera vez que llegué a la casa de la doctora, que eran aproximadamente las 3 de la mañana, yo ya tenía un sueño, pero un señor sueño, pero ya a esta hora que ya eran las 6 de la mañana y que ya era la segunda vez que iba a la casa de la doctora, realmente ya tenía un señor sueño, a mí me dio un señor sueño, yo lo único que quería era dormir, pero los dolores no me dejaban y les juro que yo sentía que entre contracción y contracción me dormía un pedacito y el mismo dolor de las contracciones me volvía a despertar. Recuerdo que también mi mamá en este momento, que ya eran aproximadamente como a las 6:30 de la mañana o 7, me decía así como que, mira hija, trata de calmarte o camina o empújate la pancita para abajo para que el bebé vaya bajando mucho más rápido. Entonces, eso fue lo que yo hice. Recuerdo que ya después salió mi mamá y entró Robertico y me preguntó así de, ¿cómo te sientes? Y yo así de, pues, ¿cómo quieres que me sienta, verdad? O sea, me siento mal. Recuerdo que en ese momento le marcó mi suegra porque ella le había llamado a mi suegra para avisarle que yo ya estaba en labor de parto y mi suegra estaba tratando de estar al pendiente. Dice que también no durmió nada esa noche y ya le marcó en ese momento que él entró al cuarto y estaba hablando con él y en ese momento yo estaba sentada en la cama y me empezó a dar una contracción. Entonces yo no me podía levantar porque ya no me quería ni levantar. Ya ese momento eran aproximadamente como a las 7 de la mañana. Yo ya no me quería ni levantar. Entonces yo recuerdo que para aguantar el dolor, recuerdo que le apreté bastante su mano, pero no sé de dónde me salió la fuerza para apretar la mano de esa forma. Entonces recuerdo que lo único que yo hice fue como que apretarle la mano hasta más no poder y ya fue que él se quejó un poco mientras estaba hablando con su mamá y ya fue que lo solté y recuerdo que me decía así como de ya tranquila, porque para esto yo le había dicho a Robertico días antes, le dije, ¿sabes qué? Cuando esté yo en labor de parto, no me digas nada. No me digas nada, no me consientas, no me mimes, no me digas, ay, pobrecita, no me digas, ay, que no sé qué, no, no me digas nada, no me dejes hacerme la víctima, porque si yo me hago la víctima en ese momento, o si yo me hago la delicada, si yo me hago la chipi, como decimos aquí donde yo vivo, voy a llorar y yo no quiero llorar en el momento de mi parto, porque es un momento en el que no quiero llorar y si voy a llorar que sea de alegría y no de dolor. Para eso también yo le dije a mi papá y también le dije a mi mamá, ¿saben qué? Cuando yo esté en el momento de parto no me digan nada y más que nada soy muy sincera, lo hice por mi papá, porque mi papá es una persona como que muy... si te ve que tú estás sufriendo, como que trata de darte cariño en ese momento. Y para mí, María Guadalupe, es lo peor que pueden hacer porque me ponen más sensible y me ponen más chippy y me hacen como que me dicen, ay, no, pues pobrecita de ti por el dolor que estás sufriendo. Y yo es como, sí, pobrecita de mí por el dolor que estoy sufriendo. Y sabía que iba a llorar a mares. Entonces yo le dije a mi papá, papá, no me digas nada, mamá, no me digas nada, no, o sea, no me consientas en ese momento, no me mimes. Y también lo mismo le dije a Robertico. Entonces por eso Robertico también estuvo como que al pendiente, pero como que también estuvo distante porque yo le dije, ¿sabes qué? Si quieres que yo sea fuerte en ese momento, necesito también a un hombre fuerte en ese momento. Aproximadamente eran ya las 8 de la mañana y llega la doctora ahora sí al consultorio porque para esto pues me había dejado a mí con mi familia porque pues me dijo para que se sientan cómodos, ¿verdad? Pero yo creo que la doctora se fue a dormir. Entonces, ya eran las 8 de la mañana y llega la doctora, me empieza a revisar. Me dijo que tenía ya 9 centímetros de dilatación. Me dijo que ya iba a nacer, que ya le calculaba aproximadamente que iba a nacer a las 9 de la mañana. Para esto ya empezó a prepararme. Me dijo, ¿sabes qué? Vas a acostarte en esta camilla. Yo me acosté en la camilla y me puso un suero de forma intravenosa. Me la colocó, creo que en esta parte, aquí en esta parte, no recuerdo bien, pero el punto es que por aquí me puso, o por aquí creo, me puso un suero. Entonces recuerdo que después me checó la presión y me dio unas
gotas. Entonces no sé si esas gotas fueron para regularme la presión porque a lo mejor yo la tenía alta o baja, pero en ese momento no quise saber porque sabía que me podía asustar. Entonces me colocó el suero, me colocó en la camilla, me dio una bata, me dijo que pues me quitara toda la ropa y que me pusiera la bata. Preguntó también por los pañales porque te piden pañales. Entonces yo ya iba preparada casi con todo. Pidió unos pañales grandes que eran para camas, que son como de forma plana. Eso se los dio Robertico porque yo le había dicho a él dónde estaba cada cosa. Se los dio, los puso en la camilla, me acostó en la camilla, me preparó con el suero y me dijo, ahorita vengo, quédate tranquila, lo más tranquila que puedas. En ese momento que yo ya tenía 9 centímetros de dilatación, la doctora se fue a preparar, pues, o a traer, mejor dicho, de abajo de su casa todo lo que iba a necesitar, todos los materiales que iba a necesitar. Soy muy sincera, creo que eso fueron las contracciones más dolorosas para mí porque estaba acostada. Y como yo les dije anteriormente, para tolerar las contracciones lo que yo hacía era caminar. Entonces, estar acostada y tener las contracciones ya con 9 centímetros de dilatación, ya casi a punto de dar a luz, fue una cosa tremenda. Yo la verdad, fue un dolor tremendo. Fue un dolor tremendo. Entonces trataba de estar tranquila. Después de aproximadamente como unos 20 minutos que me dejó ahí la doctora, ya mi dolor pasó a ser secundario. Ya ahora sí eran como que unas ganas ya de pujar. Eran unas ganas de pujar y ya yo estaba tratando de controlarme porque vi un video donde decían que no podías pujar antes de tiempo sin que la doctora te dijera, porque solamente ibas a gastar energías e ibas a gastar fuerzas y ya cuando realmente viniera el momento de pujar ya no ibas a tener fuerzas. Entonces recuerdo que había una técnica para contener la sensación de querer pujar. Era como de respirar rápido. Entonces eso es lo que me ayudó bastante, la verdad, me ayudó bastante esa técnica porque yo ya quería pujar, o sea, yo sentía que ya algo salía dentro de mí y yo quería sacarlo. Entonces la doctora me dijo que todavía no, que me faltaba un poquito y esa fue la técnica que me ayudó bastante. Llegó la doctora con todos los materiales que iba a necesitar, me puso una inyección que era para que las contracciones fueran más rápidas y para que mi parto ya fuera más rápido, algo así. Y definitivamente sí empecé a sentir que las contracciones fueron más fuertes y otras fueron mucho más continuas. O sea, ya no había tanto espacio entre contracción y contracción. En este momento, que eran aproximadamente como a las 8:40 más o menos, sale la doctora, le dice a mi esposo que le dé pues una sabanita para el niño, la ropita del niño, pañalitos, todo lo que se necesita, jaboncito para bañarlo y toda la cosa. Robertico se los da porque ya sabía que había una maleta para el niño y que había otra pues mochila o maleta para mí. Recuerdo que les dije, ¿sabes qué? Esta es la primera ropita con la que yo quiero que vistan al niño. Recuerdo que yo la elegí porque según yo era una ropa muy bonita que me gustaba más que todas las demás. Y resulta que al último, pues Robertico, típico de todo hombre, le dio la que pudo o la que quiso o no sé, se enredó, no sé qué le pasó. El punto es que le dio otra que era pues como que la que menos me gustaba y le dio una sabanita que también que era la que menos me gustaba. Entonces se las dio y recuerdo que cuando entró la doctora yo vi y dije, no, esa no es la sabanita ni es la ropita con la que yo quiero que vistan a mi hijo. Pero cuando ya estás en este momento, pues ya, o sea, ya nada te importa, lo único que quieres es que tu bebé y tú estén bien y que todo esto termine, pero lo más pronto posible. Para este punto también quiero comentar que el sueño ya era muchísimo más pesado, ya no aguantaba, yo lo único que quería era dormir, pero era un sueño tan profundo que las mujeres que han pasado esto, yo creo que me van a entender que lo único que quieres es dormir, 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 dormir. Es un sueño tan profundo que yo nunca antes había sentido. Se llegaron las 9 de la mañana y la doctora me dijo que todavía me faltaba, que todavía no estaba lista, entonces que el cálculo que había hecho ella se iba a retrasar un poco más. Aproximadamente a esa hora, como a las 9 de la mañana, recuerdo que de la nada, y lo voy a decir así, ahora sí que sinvergüenzamente, empecé a hacer pipí, o sea, pero es algo que yo no podía controlar.
Empecé a hacer pipí en la cama y le comenté a la doctora, de, doctora, me estoy haciendo pipí o qué es la fuente o qué. Entonces me dijo la doctora como de, no es pipí, es que el bebé ya está empezando a acomodarse y entonces está presionando tu vejiga. Me volvieron a cambiar el pañal en ese momento, me pusieron otro pañal plano. Eran ya aproximadamente como a las 9:20 y yo ya no aguantaba las ganas de pujar. Ya le dije, doctora, digo, ya no aguanto, tengo ganas de pujar. Porque ya para esto ya había tardado haciendo la técnica que les comento que era para pues controlar un poco la sensación de pujar en cada contracción. Y le comenté a la doctora, doctora, ya tengo ganas de pujar, yo ya no aguanto, ya quiero sacar algo. La doctora me llevó en la parte de abajo de la camilla y me puso ya en posición pues para dar a luz y puse mis pies arriba de unos aparatitos que te sostienen como que las piernas y pues hacen que estés ahora sí que abierta de las piernas para que el bebé pueda salir muchísimo más rápido. Ya en este momento les digo de cada contracción ya el dolor era secundario, yo lo que quería era pujar, le dije a la doctora y la doctora me dijo, ¿sabes qué? Empieza a pujar. Me dijo, ¿ya sabes cómo pujar? Digo, pues no, nunca lo he hecho, pero me doy una idea. Y ya me dijo, bueno, entonces puja. Recuerdo que las primeras veces que yo pujé, creo que no lo hice bien, porque de hecho creo que hasta se siente cuando pujas hacia abajo y otra cosa nada más es pujar por pujar. Y me dijo, no puja, pero hacia abajo. Entonces recordé en ese video todos los videos que yo había visto de cómo pujar. Recordé todas las técnicas y creo que ya después lo estaba haciendo bien. Me dijo la doctora, vas muy bien, vas muy bien. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar cada contracción. Cuando te venga una contracción es el momento en el que tú tienes que pujar. Cuando la contracción se haya ido, descansas. Entonces, yo en este momento me imaginé que era como las películas, porque en las películas pues se ve que solamente pujan y pujan y pujan hasta que salga el bebé y realmente no es así. Es aprovechar la contracción y aprovechar ese dolor para pujar hacia abajo. Cuando la contracción ya se detenga o se haya ido, tú te detienes a descansar, a respirar y a volver a tomar energías. Entonces, la verdad es que yo me tardé aquí aproximadamente como una media hora en este momento entre pujar y descansar y aprovechar las contracciones. Tenía aproximadamente unos 20 minutos pujando y con el dolor no se siente mucho, pero sentí un piquetito. Ese piquetito era porque la doctora me puso anestesia. Tuvo que cortar porque mi bebé pues nació un poquito cabezón, entonces pues no podía pasar él solo por ahí y ya después de eso aproximadamente como otros 10 minutos más después que pujé, mi bebé salió y nació a las 10:08 de la mañana, 10:08 de la mañana del día 1 de febrero del 2020. Fueron aproximadamente 13 horas de labor de parto. 13 horas de labor de parto desde que los dolores me empezaron desde las 9 de la noche del otro día hasta las 10 de la mañana del otro día. Pero recuerden que yo ya había tenido 1 centímetro de dilatación desde el día 31 de enero, desde las 7 de la mañana que me fueron a revisar, que me revisó la doctora y me dijo que tenía 1 centímetro de dilatación. Entonces fueron muchísimas más horas, pero ya, o sea, sí, ya estando en labor de parto con dolores continuos, fueron 13 horas de labor de parto. Cuando mi bebé nació, se escucha el sonido como que ya, o sea, ya saca algo tu cuerpo. Y en ese momento mi bebé empezó a llorar. Y recuerdo que en ese momento yo empecé a llorar porque me sentía tan orgullosa de mí, me sentía tan orgullosa de no haberme rendido, de tener miedo, pero de ser valiente. Más que nada de eso, de ser valiente. Entonces mi bebé empezó a llorar. Yo no lo pude ver en ese mismo momento porque pues, la doctora lo puso en sabanita y lo siguiente que hizo fue coserme. Me empezó a coser y recuerdo que ya las últimas puntadas yo las empecé a sentir porque ya se me estaba pasando la anestesia. Pues nació mi bebé, nació bien. Recuerdo que después de que ya fue el momento de la expulsión, que ya lo tuve, que ya nació, empecé a llorar, pero les digo, fue un llanto como de felicidad, como de yo pude. Y se los juro que este parto, punto y aparte de ser doloroso, de ser pesado, de ser cansado, de ser pues
un reto grande para mí. Fue también algo que me empoderó mucho como mujer a mí, porque yo dije, pues si soy capaz de esto, puedo ser capaz de muchísimo más. Entonces el parto a mí me ayudó bastante a subir mi autoestima, porque yo dije, yo puedo con esto, si yo pude con esto, puedo con otras cosas, puedo con más. Entonces, pues después les voy a dar como que ya otros detalles. Después de esto, la doctora bañó a mi bebé y lo dejó en la cunita. Yo pensé que ya una vez teniendo mi bebé me iba a dormir. No, se me quitó el sueño, se me quitó el dolor. Es como si después de que tu bebé naciera, hay un botón ahí, lo aprietan y aquí no pasó nada. Así, creo que así. Las mujeres que ya dieron a luz, por favor, coméntenme acá abajo si también ustedes sintieron eso o solamente yo. Entonces, se me borró todo. Es como si nada hubiera pasado en mi cuerpo, más que estaba débil, obviamente. Ya no pude dormir yo de la emoción porque yo ya quería conocerlo. La doctora lo bañó, lo cambió, lo dejó en la cunita. Mi mamá me abrazó, me felicitó y estuvo conmigo en todo momento. De hecho, como que también sirvió de enfermera ayudando a la doctora. Entró Robertico para ver al niño y ya estuvo conmigo él todo el día en el cuarto. Ya aproximadamente eran como a las 11 de la mañana y le dije, ¿sabes qué? Tráemelo, ya lo quiero ver, lo quiero conocer. Entonces me trae al niño y lo vi, era la cosita más hermosa que mis ojos habían visto. Y una cosa que sí se me hizo chistoso, voy a ser muy sincera, es que mi bebé nació como con formita de cabecita de huevo, así como que alargada, pero realmente mi mamá me dijo que así nacen todos los niños, pues precisamente para poder pasar por ahí. Ya después entendí, pero pues en ese momento a mí sí se me hizo como que chistoso y nació mi bebé morenito. Mi bebé con el tiempo se fue quedando más blanco y ahorita pues ya tiene su piel como que un poquito más blanca y tenía muchísimos vellitos hasta acá. Si tengo fotos se las voy a ir dejando por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Se las voy a ir dejando para que ustedes pues puedan ver cómo fue como él nació. Entonces ya después fue cambiando, obviamente pues todos los bebés cambian, pero pues yo no sabía. Yo pensé que ya así iba a ser su colorcito de piel y también me asusté por un momento porque pensé pues que así iba a ser su cabecita. Pero ya después me tranquilicé, dije no, pues se le va a cambiar, no se le va a mejorar. Y recuerdo que estaba puro dormido, yo quería que despertar y que, bueno, yo ya andaba como que muy, muy, muy emocionada. Yo ya quería que abriera sus ojitos, ya quería hablarle y todo. Mi mamá se regresó a la casa, mi papá también se regresó a la casa. Robertico estuvo conmigo todo ese momento. Salí de la casa de la doctora aproximadamente a las 6 de la tarde. Bajamos, me prestó su baño para que yo me bañara. También le dijeron, ¿saben qué? Alcáncenme un vestido, una bata para que yo pues pueda, para que ella se pueda cambiar. Según yo, para salir llevaba un vestido sexy, pero bueno, no sexy, pero sí cómodo. Pero le dieron, porque llevé un vestido como para salir del hospital, según yo, y un vestido para mientras estaba en el hospital, por si me dejaban un día o algo así, no una tarde. Pues resulta que mi mamá saca el vestido porque yo ya le había dicho a Robertico de como dale este y dale este en tal momento y en tal momento. Pero Robertico le dio la mochila a mi mami sacó la bata que no quería que sacara porque no era un vestido, era una bata fea con la que me sentía aguada y que no sé qué. Recuerdo que después de bañarme me fajaron con vendas porque sí sentía yo todo aguadito, todo algo dentro de mí como que estaba bien aguado, me sentía bien vacía. Robertico contrató un taxi y llegamos a la casa de mi mamá aproximadamente a las 6 de la tarde. Fue así como fue mi story time. A pesar de tantas cosas que hay en el mundo, agradezco mucho a papá Dios porque mi bebé dentro de todo es un bebé sano. Obviamente se enferma, tiene gripita, tiene tos y de vez en cuando pues son cosas que pasan y que pues, sobre todo por las estaciones del año, las temporadas, el cambio de clima tiene que pasar, pero no saben lo bendecida que me siento porque mi bebé a pesar de todo es un niño sano, es un niño fuerte, es un niño que le gusta jugar, pero siento que también no es un niño tremendo. Y obviamente como mamá de mi hijo podría hablar maravillas y maravillas y maravillas de él. Ahorita estoy viviendo mi etapa de mamá, les puedo decir que es una etapa muy difícil,
pero es una etapa muy bonita en la que aprendes demasiado, aprendes también a tener mucha paciencia, aprendes también a comprender y a ponerte en los zapatos de una personita que depende de ti, aprendes a ser más consciente y aprendes lo que es pues el amor incondicional hacia una persona pequeñita que sabes que también que te ama. Espero y les haya gustado mi story time. Si les gustó, por favor déjenme acá abajo en los comentarios. Si quieres, cuéntame acá a grandes rasgos cómo fue tu labor de parto, cómo te fue a ti. Yo siento que dentro de todo a mí me fue bien, me siento muy bendecida, porque también déjenme comentarles antes de irme. Ya sé que este video está quedando muy largo, pero ya. Hice promesa, le promesé a papá Dios de que por favor que mi bebé nazca sano, por favor que mi bebé nazca rápido, por favor acompáñame Virgen de Guadalupe, acompáñame Madre Santísima, acompáñame Papá Dios en todo momento. Y les puedo decir, y es un dato muy importante que se me pasó decirles, pero cuando yo expulsé a mi bebé, lo primero que hice y antes de llorar de felicidad fue darle las gracias a Dios por la bendición que me había dado al yo poder hacerlo, al que no se me haya complicado nada, al que mi bebé haya nacido bien, que haya nacido llorando con fuerza. Si tú estás embarazada, realmente te recomiendo que hagas promesa, y creo que también la ayuda de papá Dios siempre fortalece y siempre ayuda y hace sentir mucha más confianza y tienes más fe que las cosas van a salir bien. Entonces eso fue lo que yo hice. Promesé a mi bebé, me promesé a mí para que todo saliera bien. Entonces eso es algo que también tú puedes hacer si te da muchísima más confianza, y si eres católica, claro, si no eres católica pues también se respeta, pero pues ese fue mi experiencia, ¿verdad? Déjame acá abajo, por favor, cómo fue tu momento de labor de parto, cómo fue tu momento de dar a luz, cómo sentiste al conocer a tu bebé. Déjame acá abajo en los comentarios. Te prometo que los voy a leer. Muchísimas gracias a todas las personitas que se van suscribiendo a mi canal. Papá Dios les multiplique sus buenos deseos y muchísimas gracias por estar aquí. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Adiós.